Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de la llave Psi de todas las semanas. Bueno, exclusivamente hoy por aquí por YouTube, así podemos como converger en un solo canal y espero que pueda salir todo ok. Así que bueno, sin más demoras, como siempre digo, en el cajón de comentarios van a encontrar todos los medios de contacto para poder conocer de qué se trata este espacio, que lo que propone básicamente es salir, no voy a decir un poco, sino salir, de toda forma de pensamiento binario, como para proponer justamente un espacio de pensamiento crítico, de pensamiento analítico, de una tercera cosa, una tercera entidad que pueda llevarnos a un equilibrio, una integración de los polos. Bueno, ¿y cómo se va logrando eso? A través justamente de que podamos tener un diálogo enriquecedor. Eso es lo que pretendo. Para eso está el chat, para que ustedes puedan proponer temas, preguntar. Hola Carlita, bienvenida, tanto tiempo. Decía, se te extrañaba, Carla, estabas medio perdida. Bueno, decía esto de eh, no solo proponer temas, sino quizás nuevas secciones, preguntas interesantes, bueno, todo lo que pueda hacer crecer, enriquecer, bienvenido, bienvenido sea. Bueno, hoy volvemos en todo este mes, va a ser la última oportunidad, por lo menos por este mes de la salud mental, mes de la psicología, que voy a hablar del espacio de la clínica, ya lo retomaremos, por supuesto, más adelante, pero este mes como que ha sido exclusivamente dedicado a esta sección y hoy nos toca volver a los grandes pecados, ya habíamos arrancado, si se acuerdan, con la envidia. Bueno, hoy nos toca la ira. Así que como siempre voy a hacer un integracionismo lo mejor que pueda de distintas escuelas psicológicas, más la filosofía, cuidando nietitos, sí, me imaginé, me imaginaba. La filosofía, el arte en sus diversas formas, voy a volver a la Divina Comedia, nos vamos a meter por el terreno del cine, series, literatura, etc. Bueno, un poco vamos a viajar por todos esos espacios. Bien, por empezar, decirles que la ira como pasión, ustedes saben que este aspecto de la pasión, si bien tiene muy buena prensa, no es tan buena porque tiene, como dice Rolón, un pie en la vida y un pie en la muerte. Entonces hay que tener cuidado con este tema. Tiene como buena difusión, sobre todo en nuestra cultura más latina, cuando se habla de encontrar la pasión o un amor apasionado. Bueno, hay que ponerle un encuadre, un freno a la pasión, como tenerla domesticada para que justamente no se desborde y pueda ser peligrosa. Y yo decía que tanto como en su aspecto pasional como en su aspecto pecaminoso, y esto también volviendo el pecado eh, con este sentido de errar,
y no con este sentido religioso, ha ocupado un lugar privilegiado en las tradiciones éticas, también en las religiosas, por supuesto, y estéticas de Occidente. Y hoy lo que yo les propongo es un análisis multidimensional sumando lo que hemos visto simbólicamente en el arte, donde Dante Alighieri en su Divina Comedia la situó en el corazón del quinto círculo del infierno y la trenzó a lo largo de todo el resto de la obra. Eso ya lo vamos a ver. Pero más allá de la interpretación teológica, la ira la vamos a ver también cómo funciona como categoría clínica, por supuesto, y simbólica en el pensamiento psicodinámico. Esto es, como condensación de conflictos intrapsíquicos, manifestación de la sombra, efecto del deseo lesionado y oportunidad de transformación. De manera que apunto a una lectura interdisciplinaria, psicológica, freudiana, junguiana, lacaniana, filosófica, contemporánea, que profundice en los mecanismos interiores de la ira, su genealogía psicodinámica, sus expresiones culturales y su destino ético transformador en la obra dantesca. Vamos a ir viendo punto a punto. Arranquemos por la genealogía en el sentido de pulsión, sombra y la estructura del deseo. Freud ubicó la agresión como tendencia constitutiva de la vida psíquica. Cuando él empezó a hablar de pulsión de muerte y los trabajos posteriores sobre la agresividad humana, todo esto fue construyendo una teoría donde la violencia no es un accidente, sino un componente estructural del psiquismo. Es decir, esta parte agresiva, destructiva, nos recorre. La ira puede ser entendida como la manifestación consciente o conductual de esa energía agresiva. A veces dirigida hacia afuera, otras hacia adentro en forma de autodestrucción o depresión, que ya lo vamos a ver también. En términos clínicos, esta ira surge ante la frustración, la humillación o la vivencia de una lesión narcisista. Significa, en otras palabras, una respuesta frente a la pérdida o la denegación del deseo. Bueno, ustedes ya saben, dudas, preguntas, comentarios, cualquier cosa me van diciendo. Y ya pasando a Jung, él aporta la matriz arquetípica, esto es, la ira no solo como una pulsión, sino una forma en la que la sombra se dinamiza. La sombra, como este aspecto, ustedes ya saben, que contiene todo lo rechazado por la conciencia, incluidas justamente las tendencias agresivas, y su proyección resultando buena parte de las hostilidades interpersonales y colectivas. Y desde su perspectiva, la integración de la sombra es condición para la individuación, es decir, la persona debe reconocer y dialogar con su ira para que no sea controlada desde la oscuridad.
es decir, para que la ira no nos tome, no nos posea. Lacan va a reconfigurar el problema situándolo en el registro del lenguaje y del deseo. La ira se produce en la trama simbólica, esto es, la relación con el otro con mayúscula, la castración simbólica, la imposibilidad inherente del deseo, todo esto va a estructurar la experiencia de la ira. Carla, la ira es una emoción negativa, sí, pero expresa mucho más. No se agota solo ahí el tema. Y negativa entre comillas, ¿no? No existen esto de emociones negativas o positivas, porque todo depende de la graduación. Es decir, la ira puede ser bien expresada, tan positiva como la alegría bien expresada, o tan negativa como la alegría, otra que tiene una excelente prensa, mal expresada. Es decir, si yo estoy todo el tiempo alegre, es tan patológico como una ira mal expresada o mal conducida. Y la ira bien expresada, a ver, la ira no, porque estamos hablando de un extremo ya de por sí, un enojo, mejor dicho, bien expresado es positivo. Eh, Porque también la alegría en un polo ya sería manía, que por supuesto cualquier cosa que esté en su polo, vuelvo a lo que dije al comienzo, nunca va a ser positiva. Eh, bueno, todo esto yo decía, la relación con el otro, la castración simbólica, el deseo como imposibilidad inherente, todo esto estructura la experiencia de la ira. Y más aún, Lacan va a leer la agresión moderna, esto él ya lo decía en su época, imagínense ahora todavía más, como un modo de sostener un goce, esto es un goce que por supuesto puede ser mortífero, y no meramente como reacción a un evento externo. Eh, entonces, la ira puede ser una estrategia para mantener una psicodinámica narcisista que evita la confrontación con la falta constitutiva del sujeto. No, por nada, Carla. Veamos ahora o empecemos a ver cómo funcionaba esto en la Divina Comedia. Porque ahí Dante va a ir organizando la ira con una precisión topográfica, por eso es una obra maravillosa. En el infierno, acuérdense, la furia aparece en su figura más primitiva, es decir, una violencia desatada y proyectada. El símbolo de este quinto círculo es por demás interesante. Acá tenemos a los iracundos, por un lado, la ira desatada, proyectiva, y a los perezosos o los ascédicos. Los iracundos van a estar en la superficie de una laguna pantanosa que se llamaba Estigia, donde se golpean y se despedazan mutuamente en un estado de furia eterna. Es decir, la lógica de como cuando éramos nenes, yo te doy, vos me devolvés, entonces yo te vuelvo a dar, vos me devolvés, y así vamos en una escalada infinita. Pero debajo del agua, los perezosos se ahogan en el fango de su propia apatía y tristeza. Como está, que ya prometí que lo íbamos a ver, pero como esta ira conducida hacia adentro que se manifiesta como depresión. Entonces, por un lado tenemos
Los que arriba se atacan con golpes y mordiscos. El custodio de esa zona es Flegias, que era el barquero que los transportaba sobre las aguas. Y debajo de la superficie donde están los perezosos o los asidiosos, que sufren en silencio, hundidos en el barro, en un letargo que los caracterizó en vida. O sea, por un lado, los que no pueden gestionar justamente su impulsividad, su reactividad, y por el otro, los que directamente no reaccionan ante nada. Y este círculo va a marcar la transición entre lo que eran los pecados de incontinencia, es decir, los más livianos, vamos a llamar, y la maldad en un sentido estricto, los más graves, que están, por supuesto, los círculos inferiores, es decir, cuanto más alto el círculo, peor el pecado o el tipo de pecado. Y la violencia de los iracundos en la superficie refleja esto que decía recién, esta ira descontrolada, mientras que el ahogo de los perezosos, lo profundo de su inacción. Esta dualidad va a ser una clave hermenéutica, es decir, la misma pasión, esto que yo les hablaba al comienzo, tiene dos formas clínicas: la actuación agresiva y la inhibición compulsiva, las dos con consecuencias patológicas. Si nos vamos al purgatorio, hay un abordaje diferente. Ahí no hay condena eterna, sino purificación. Ahí la furia va a ser trabajada mediante la memoria, el ejemplo y la penitencia. La ira, concretamente, se purifica en la tercera terraza, donde las almas se sumergen en otro simbolismo, una nube de humo espeso y negro. ¿Qué representa esto? Este humo simboliza la ceguera y la confusión generadas por la ira, y al interactuar con esos elementos, las almas tienen que orar para fomentar la reconciliación y la armonía, la reconciliación con que consigo mismo, a diferencia de la naturaleza divisoria de lo que vimos en el círculo del infierno, que tiene este pecado. ¿El objetivo cuál es? Que las almas aprendan a gestionar esta emoción, por supuesto que puede ser muy destructiva, para poder ascender a la siguiente etapa. Y el humo que nubla es una metáfora clínica. El sujeto que actúa desde la ira o que actúa la ira no ve al otro, está enceguecido. Que esto es un dicho común. Así es que el penitente aprende a nombrar, esto es fundamental en un tratamiento, a ponerle palabras, a situar la causa de su enojo y a resignificarlo. La pedagogía, vamos a decir, de este monte del purgatorio remite a procesos terapéuticos, elaboración, narración del trauma o narrativización, vamos a decir, la narrativa del trauma, y la restauración del vínculo ético que reubique la agresión en una matriz relacional consciente. Y llegando al paraíso, ahí la energía que antes consumía se convierte ahora en contemplación. Vayan asociando esto con distintas cosas que hemos visto, es decir,
Hemos hablado en la faceta meditativa o en el mindfulness de esta parte de la contemplación. Toda meditación apunta al ejercicio de una contemplación, de una autoobservación y observación, sin identificarme, sin apegarme, pero al mismo tiempo logrando esa distancia óptima en la que no estoy ensimismado, pero al mismo tiempo me puedo observar y me puedo conocer como ser y no ser. Entonces, todo este tránsito, infierno, purgatorio, paraíso, lo podemos leer como un modelo de un tratamiento psicoanalítico. La confrontación de la pulsión incontrolada, el trabajo de simbolización y sublimación, y finalmente la integración en una vida ética orientada por la caridad, esto en el sentido de solidaridad, bien digo, con el sufrimiento del otro. No, como la conocemos de donar cosas, sino acá representando un sentimiento de solidaridad con el sufrimiento del otro. Y entendiendo que Dante no anula la pasión, sino que la transforma y la encarna como una potencia participativa en el orden de las cosas o en el orden divino. ¿Se entiende? ¿Venimos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, veamos ahora qué mecanismos intrapsíquicos operan. Es decir, acá ya hemos hablado un poco de proyección, pero también tenemos el acting out y la culpa. La proyección como este dispositivo por excelencia por el cual la ira se va a externalizar. Dicho de otra manera, el sujeto que niega algo de sí mismo lo ve en el otro y lo combate. Dante va a ilustrar esto dentro del infierno como esta lucha interminable. Almas que se atacan porque no soportan reconocerse, no soportan verse reflejadas. El acting out, por otro lado, es la puesta en acto de la pulsión, la conducta que desplaza la elaboración simbólica. Si yo no elaboro, no pongo en palabras, no hago algo con eso, lo actúo. Esto es como decir, gente que se va a las piñas a la primera en lugar de hablar, tratar de resolver desde la palabra y que en todo caso la piña sea el último recurso cuando ya no me queda más remedio. No el primero y después veo si hablo o directamente no hablo. Y en la clínica esto puede aparecer como agresiones, rupturas de vínculos o conductas autolesivas. Esto es muy común cuando se transfiere permanentemente y negativamente al analista o cuando directamente se abandona el tratamiento o hay conductas autodestructivas. Todo esto se alimenta de una incapacidad para simbolizar el conflicto. Y la culpa y la vergüenza suelen acompañar estos movimientos. La agresión a menudo oculta un sentimiento de inferioridad, humillación o impotencia que el sujeto no puede tolerar. ¿Está? Ya saben, para eso está el chat, cualquier cosa van preguntando. Veamos la dimensión colectiva y política de la ira, porque no podemos confinar la ira solamente al individuo.
Es un fenómeno social y político y mucho más en estos tiempos. Desde las guerras hasta la violencia institucional, la ira proyectada colectivamente crea chivos expiatorios y rituales de exclusión. Hemos visto que Dante basa su obra en una época particularmente turbulenta en Florencia, aspectos que incorpora. Muchos de los condenados son precisamente los agentes que desempeñaban la violencia social en ese contexto. Y el psicoanálisis social, con exponentes como Fromm o Reich, ha señalado cómo las estructuras económicas y culturales moldean la expresión de la agresión. Sociedades heridas producen ciudadanos irascibles y regímenes que canalizan el resentimiento pueden instrumentalizar la ira hacia objetivos destructivos. Pensemos, el ejemplo más sencillo, el nazismo o cualquier tipo de aparato genocida. Es contagiosa la ira, sí, Carla, exactamente. Tanto como la alegría. Y Fromm, ya que lo nombré, hace una diferencia entre una agresión productiva y una destructiva. ¿Qué es esto? Hay la destructiva es la que está orientada a la aniquilación. Y la productiva, él va a decir que es una defensiva, es decir, de protección del propio yo o del otro. Ahora, si hablamos de una ira purificada, transformada, que es la concepción ética que aquí propongo, se acercaría más a la agresión productiva, esto es, una indignación frente a la injusticia que moviliza acciones de reparación, de justicia y de cambio. Esta distinción es útil para comprender las vías posibles de transformación que nos plantea Dante, desde esta cólera ciega a la indignación moral que lleve a dinamizar la historia en un sentido ético. Volvamos a Lacan, porque aplicar el esquema lacaniano nos va a ayudar a precisiones clínicas. Desde su perspectiva, la ira puede tener su origen en el real, en el registro real con mayúscula. Esto es el trauma inasimilable. Manifestarse en el registro imaginario, que esto sería la imagen narcisista herida, y tratar de resolverse en el registro simbólico, el trato con la ley, la palabra, la ética, la cultura. El infierno correspondería a un punto donde el sujeto queda atrapado, vamos a decir, en lo imaginario real, es decir, la imagen de sí mismo lesionada, provoca actos violentos que no encuentran una traducción simbólica. El purgatorio sería un movimiento hacia lo simbólico. Ahí el sujeto encuentra el lenguaje, encuentra el rito, encuentra la ley que reorganizan su energía. Y el paraíso implica una resolución donde lo simbólico se enraiza en una experiencia relacional y espiritual superior.
Vamos a ir entrando en algunos casos clínicos y ejemplos literarios, porque tenemos ahí material clínico para explorar el terreno de la ira. En Dostoyevsky, esto suele desplegarse como una tormenta moral que conduce a transgresión y eventualmente a la conciencia. El personaje de Raskolnikov, de Crimen y Castigo, presenta un acting out que desemboca en culpa y búsqueda de reparación. Bueno, esto es el paradigma dantesco de descenso, proceso y redención, o infierno, purgatorio, paraíso. En el cine, en Pecados Capitales, acá se expone la lógica de la venganza y la cólera homicida. En el Guasón se exhibe el estallido de un sujeto cuya frustración socioeconómica se vuelve una agresión pública. El Club de la Pelea, otro ejemplo que despliega la rabia masculina como síntoma de la cultura. Bueno, todos estos ejemplos que nos permiten como mapear una clínica de la ira en la cultura contemporánea. Pero no me quiero desprender de aspectos también modernos como las neurociencias y la regulación emocional. Porque regiones como la amígdala, el córtex prefrontal y las redes de regulación emocional participan en la generación y en el control de la ira. El prefrontal regula impulsos y permite la representación simbólica de la frustración. Cuando esto falla, cuando esta regulación falla, la amígdala puede disparar respuestas rápidas y agresivas. Y esto no va en contra o no contradice la lectura psicoanalítica. La biología pone límites y recursos, mientras que la simbología y la narrativa ofrecen sentido y reparación. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, como siempre, el tratamiento implica niveles múltiples, por lo menos el que a mí me interesa que abordemos, siempre esta idea de la multiplicidad. Podemos ir en un abanico desde técnicas cognitivo-conductuales, como habilidades de regulación emocional o el mindfulness, hasta el psicoanálisis profundo, con un trabajo de integración de la sombra, la transferencia y la construcción narrativa, donde convergemos en que el objetivo no es erradicar la ira, porque esto es imposible y tampoco sería sano, sino desplegarla en condiciones simbólicas que permitan su utilización creativa. Reencauzarla, redirigirla, Freud a esto lo llamaría sublimación, con fines precisamente más nobles, más útiles. Éticamente, la ira transformada pide una política de reconocimiento, justicia restaurativa, reparación y escucha. Aceptación, fundamentalmente, reconocimiento. Y donde la educación emocional en la infancia es un factor preventivo clave. Aprender a nombrar la rabia, a contenerla y a canalizarla va a reducir costos sociales y personales posteriores, ni hablar. Ahora, quiero retomar la cuestión de las representaciones culturales, porque más allá de lo que nombré,
Hay mucho para ampliar ahí. Tenemos también El Renacido, donde vemos ahí venganza y supervivencia. Habrá Sangre, donde encontramos ambición y furia. Breaking Bad, donde vemos una transgresión heroica y caída. Sucesión, esto aparece como una ira transmitida en dinastías familiares. Beef, acá son como microrrelatos de humillación y reacción. The Last of Us, acá hay ira, pérdida y reparación en un contexto apocalíptico. Bueno, y en la literatura contemporánea, obras como American Psycho, donde encontramos la ira disociada en una clave satírica, o otros contenidos u otras obras, como por ejemplo las de Toni Morrison o James Baldwin, donde la ira aparece como respuesta ética a la violencia racial. Pensemos esto, ¿qué nos enseñaría Dante hoy? Dante ofrece un dispositivo hermenéutico, es decir, su trampolín simbólico va a facilitar ver la ira como una experiencia compleja que atraviesa lo individual y lo colectivo, lo clínico y lo político. Entonces, la Divina Comedia nos va a enseñar que la redención de la ira no pasa por su negación, sino por su paso a través del lenguaje, la comunidad y el amor. Todo este proceso que implica tanto un trabajo psíquico individual como transformación social, o a partir de uno, el otro. Y la ira como fuerza ambivalente, destructiva si se proyecta y actúa sin símbolo, sin simbolización, transformadora si se integra y se orienta hacia el bien. Leída a la luz de la Divina Comedia y el psicoanálisis, revela su potencial simbólico, un llamado a la conciencia sobre nuestras heridas más profundas, provocar la catarsis y, en el mejor de los casos, que se convierta en motor de cambio. Porque esto es fundamental. La ira puede ser un excelente motor de cambio. Y el desafío ético y clínico consiste en crear dispositivos terapéuticos, educativos, culturales, que permitan que justamente la ira, lejos de aniquilar, ilumine caminos de justicia y de pertenencia. Que sepamos redirigirla. Pero pensemos en la Divina Comedia como un mapa del alma, fundamentalmente. En esta estructura tripartita, infierno, purgatorio, paraíso, Dante lo que va haciendo es componer un itinerario de purificación simbólica que, más allá de la teología, no nos agarremos de eso, lo podemos entender como una travesía psíquica. Esto es lo que se me hace interesante y por eso la traigo. Acá no se trata de religión, de sectarismo, de creencias. Es simbología y que podamos interpretar y aprovechar esa simbología. Porque podemos ver cada pecado, cada círculo y cada figura como una encarnación de una dimensión del inconsciente humano. Este pecado en particular representa uno de los nudos más profundos de esa psicología del alma, que es la que me interesa reintegrar. Una pasión que arde en el infierno, se purifica en el purgatorio y se transfigura en el paraíso. Entonces, fíjese que acá
corremos toda esta idea de bien o mal. Todo depende de cómo sea usada esa energía. Y justamente entendiendo la ira no como un defecto moral, sino como una energía vital distorsionada, una llama que si se comprende, y fíjense por ejemplo en lo del flyer, haciendo alusión a Furia intensamente, una llama que si se comprende puede iluminar en vez de quemar en el camino de la individuación. La otra cara es su aspecto sombra, que sería el infierno, una llama que quema, que destruye. Entonces, ahí encontramos esta imagen doble en la representación dantesca que contiene una intuición psicológica profunda. La ira puede ser un estallido destructivo, una bomba, o una represión silenciosa. Y Freud habría reconocido en estos dos modos la tensión entre la pulsión y la represión, entre la pulsión agresiva del ello y el control del superyo. El agua turbia de la estigia, esta agua podrida, es metáfora del inconsciente, como depósito de pasiones donde el sujeto se puede ahogar en sus propios afectos / emociones no elaboradas, no digeridas. Entonces, Dante no contempla aquí una ira racional o justa, sino una ira ciega que devora al sujeto y lo separa del logos. Y esa ceguera, en términos psicoanalíticos, es la pérdida del yo frente al empuje de las pasiones. Esto es cuando me dejo llevar por las pasiones, como esta figura del caballo, donde la pasión es la que guía. El alma iracunda no domina el fuego interior, es dominada por él. ¿Está? Jung, en su lectura simbólica del infierno como el descenso al inconsciente, vería en este círculo una confrontación con la sombra, por supuesto, ese aspecto oscuro del alma que contiene todo lo que el yo rechaza. La ira es una de las formas más visibles de esa sombra. Si prestáramos atención a aquellas cosas que me provocan ira, bueno, ahí tenemos una clara manifestación de la sombra como para tomar eso, tomar registro de eso y empezar a trabajarlo para integrarlo. ¿Por qué? Porque negarla o reprimirla conduce a la proyección. Vemos el mal en el otro. Lo combatimos afuera porque no podemos reconocerlo en nosotros. Y ahí tenemos a los condenados que se golpean entre sí como imágenes de una guerra interior eternizada. Esta integración es el trabajo alquímico por excelencia o la transmutación si lo vemos desde la metafísica. Convertir lo denso, el plomo, en oro. Metafóricamente, lo denso en sutil, lo denso, lo grosero en espiritual. Y Lacan, por su lado, habría leído la escena desde la dimensión del deseo y del otro. La ira nace de una frustración simbólica. El sujeto percibe una falta en el otro o un obstáculo a su goce y reacciona violentamente. En el infierno lacaniano, vamos a decir, el airado se encadena a su propio goce mortífero. Su furia es un modo de sostener la ilusión de que el otro me hizo algo, desplazando la responsabilidad de su falta interior, de su propia falta.
Y el fuego y el humo, por supuesto, como simbolismos de la transformación. El símbolo del fuego recorre toda la Divina Comedia. En el infierno como castigo, en el purgatorio como purificación, en el paraíso como iluminación. Acá tenemos tres aspectos distintos del elemento fuego. Y la ira como pertenece al mismo elemento, pero en diferentes grados de conciencia. Freud la habría comprendido como una manifestación de la pulsión de muerte o de esta agresión inherente a la vida pulsional, y Jung, en cambio, como una energía arquetípica que puede ser transformada en fuerza creativa, un anexo a la charla de imaginación activa o imaginación objetiva desde Gurdjieff, si el sujeto la integra conscientemente. ¿Tiene algo que ver con la metamorfosis de Kafka? Claro, bueno, ahí tenés otra representación, otra obra, sí, por supuesto. Bien, bien, Carla, gracias. O los dos aspectos a integrar del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sí. En el purgatorio, los iracundos ascienden entre humos espesos que nublan su visión. Este humo como condensación simbólica de la confusión que tienen adentro. La niebla de las pasiones que impide ver al otro con claridad. Dicho más sencillo, nunca tomen una decisión significativa enojados. ¿Por qué? Porque va a terminar mal. O nunca, ya que amerita el contexto, nunca tomen una decisión significativa en contra de, porque también va a terminar muy mal. Entonces, es preciso ahí bajar para aclarar y poder decidir con claridad. En el purgatorio es donde la ira empieza a transmutarse, no por represión, sino por comprensión. Los penitentes recitan ejemplos de mansedumbre, la dulzura de María, la paciencia de Esteban, es decir, todo esto son símbolos del amor como contrapeso de la violencia. ¿Qué contrarresta el odio o la violencia? El amor. Pasando por la comprensión. Desde la psicología profunda, el purgatorio representa la integración de la sombra. El alma que aprende a reconocer su fuego interior sin dejarse consumir por ese fuego. En términos lacanianos, podríamos decir que el sujeto comienza a asumir su deseo, a aceptar la falta que lo recorre sin culpar al otro. Y desde la mirada de Fromm, Erich Fromm, la ira se convierte acá en fuerza moral, no odio, sino pasión dirigida a la justicia y a la libertad interior. Este aspecto más productivo de la agresión que él decía. Tal cual, Carla, no tomar decisiones en caliente. Exactamente, nunca van a llevar a buen puerto. ¿Por qué? Porque no estamos pensando con claridad. Una cabeza ansiosa, temerosa, enojada, no puede decidir bien. Y si no, piensen en las decisiones que han tomado enojados y bueno, díganme cómo terminar. Y después lo dicho ya está dicho, es muy difícil volver y a veces no se puede volver. Vamos a ver algunos aspectos filosóficos. ¿Cuáles serían acá los fundamentos filosóficos? Bueno, la filosofía clásica ya había visto en la ira una pasión de vuelta ambigua.
Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, distingue entre la ira desmedida y la justa indignación, va a decir. Va a decir que no es malo encolerizarse, sino hacerlo fuera de proporción o por motivos inadecuados. O sea, fíjense que ya hablaba de la regulación emocional o sacando este aspecto negativo, la mala prensa del enojo, cuando estaba bien canalizado, bien expresado. Es decir, hay cuestiones por las cuales es legítimo enojarse. Cuando, por ejemplo, nos sentimos indignados. El problema es fuera de proporción. En la Divina Comedia, esta distinción se prolonga simbólicamente. La ira infernal es desorden, es caos, es el extremo de la desproporción, mientras que en el purgatorio se ordena, ahí sí, bajo la razón y el amor. La pasión es contenida, es enmarcada. Y si hacemos una lectura filosófico-psicoanalítica, la ira va a aparecer como respuesta a la frustración del deseo. El deseo, según Lacan, es estructuralmente insatisfecho. Siempre hay una falta que lo sostiene. Si no hay falta, no hay deseo. Si no hay deseo, no hay falta. La ira aparece cuando el sujeto se enfrenta a la imposibilidad de colmar esa falta, que de por sí es imposible de colmar. En términos freudianos, es la rebelión del ello ante la ley del superyo, que lo quiere acotar, o la resistencia ante la castración simbólica. Pero esa rebelión, si es elaborada, puede abrir al sujeto a una ética del deseo, es decir, aceptar la carencia como una condición de existencia. Y hasta con rima me salió. Dante, guiado por Virgilio, que recuerden, Virgilio simboliza la razón, y después por Beatriz, que simboliza la sabiduría desde el amor, encarna esa travesía del deseo, del enojo ciego frente a la injusticia del mundo, a la comprensión de un orden superior. En el paraíso recuerden que él puede contemplar cómo funcionan toda la dinámica de las esferas celestes, el cosmos. En el plano psicológico, la ira no se supera por negación nunca, sino por sublimación. Freud definió esto como el destino más noble de las pulsiones: transformar la energía destructiva en creación, la rabia en palabra, la furia en arte o en pensamiento. El purgatorio va a ser la metáfora perfecta del análisis, un lugar donde el alma trabaja sobre sí misma, revisa sus pasiones y aprende a nombrarlas. Por algo vean que en cualquier película de exorcismos, cuando se le logra sacar el nombre al demonio, pierde toda su fuerza. Es decir, lo puedo nombrar. Los penitentes no son castigados, sino acompañados por la conciencia. Cada peldaño del monte del purgatorio es una sesión en la que el sujeto reconoce algo reprimido y lo integra. La ira en ese contexto es una oportunidad. ¿De qué? De redimir, de transformar, de integrar, de conocerse, de cambiar. En vez de ser negada, es una vía de autoconocimiento
Jung diría que solo quien desciende a su infierno personal puede alcanzar la plenitud del ser. Y el humo de la ira se convierte en niebla para la alquimia. El alma se cocina en su propio fuego hasta que se vuelve oro. Desde la psicología humanista o social, Fromm va a decir que la ira, cuando se orienta al bien, puede ser fuerza de transformación social, de cambio social. Y de vuelta, no toda cólera es patológica, existe una ira del amor, una pasión que se indigna ante la injusticia y busca restaurar el vínculo humano. Así es que la ira se purifica cuando se disuelve su egoísmo. En el lenguaje del Dante se convierte en esto que yo mencionaba, en caritas, esta solidaridad por el sufrimiento ajeno, el fuego del amor divino, del dar. Llegando al paraíso, podemos hablar de una transfiguración en términos o haciendo una analogía religiosa. Esto sería: el fuego ya no quema, sino que ilumina. Esa misma energía que en el infierno destruía y que en el purgatorio purificaba, en el paraíso es resplandor. Es la misma fuerza, pero transfigurada por la conciencia. Desde el punto de vista psicoanalítico, podríamos decir que ahí el sujeto ha integrado su pulsión agresiva dentro de una totalidad simbólica. Ya no actúa la ira, sino que es contemplada. La puedo observar y puedo hacer algo con eso. Es como decir, sé que es meramente una emoción pasajera, que es mía, pero que no me define, que no soy yo. Si estuviera tomado, ahí sí, yo diría, soy mi ira. Otra cosa muy distinta es decir, estoy sintiendo ira, que un sentimiento va y viene. En este punto no desaparece, se vuelve transparencia. La pasión se une al logos, el impulso al sentido. Freud habría visto aquí el triunfo del principio de realidad sobre el principio de placer. Pero Jung iría todavía más lejos. La unión de los opuestos, la reconciliación entre la sombra y la luz. Dante, al contemplar el amor que mueve el sol y las demás estrellas, hace la integración total del alma. Ese fuego interior reconciliado con el cosmos es ahora conocimiento. ¿Estamos? Preguntas, dudas, comentarios. Volviendo al arte, yo les hablé antes de pecados capitales. Bueno, ahí el pecado de la ira termina con una venganza que destruye tanto al culpable como al justiciero. Esto nos muestra la circularidad del odio. Otra que nombré, el Club de la Pelea, donde la rabia masculina reprimida se organiza en un ritual de destrucción. Esto es, en otros términos, una metáfora moderna de ese infierno del Estigia, donde ahí los hombres luchan contra sí mismos o contra los otros
y contra sí mismo sin saberlo. En el Guasón, que también la nombré, la ira va a ser el síntoma social de una identidad fragmentada, un sujeto excluido que convierte su dolor en violencia, lo proyecta. Y desde una lectura freudiana muestra cómo la represión y la humillación pueden desatar pulsiones destructivas cuando el yo se disocia. Desde Jung, bueno, ni hablar, el Guasón es la sombra colectiva de una sociedad que niega su locura. Y esto aparece muy bien mostrado en la película. Después, series como El Oso o Beef, que también la nombré, actualizan este arquetipo en un registro más intimista y más humano. La ira ahí aparece como una respuesta al trauma, a la pérdida o la frustración existencial. Y donde la catarsis no es destrucción, sino reconciliación. La cocina o el conflicto cotidiano se vuelven purgatorios modernos donde el alma aprende a transformar el fuego en arte o perdón. Bueno, también hablé de Dostoyevsky en Crimen y Castigo, y al que no nombré es a Camus, Albert Camus, en El extranjero, otra gran obra, donde se muestra la ira existencial como una ruptura de sentido. En otras palabras, el individuo frente al absurdo. En los dos casos, el acto violento abre una posibilidad de redención o autoconocimiento, como en el Dante. Solo quien cae al abismo puede ver la luz. En otras palabras, es inevitable atravesar ese infierno para poder integrarlo, para poder transformarlo. No hay atajos. En síntesis, si leemos este pecado desde la Divina Comedia y desde el psicoanálisis, deja de ser, como suele ser, juzgado como un defecto moral, para revelarse como una metáfora del proceso psíquico de individuación. En el infierno del Dante, la ira es negación de la conciencia. En el purgatorio, trabajo de autoconocimiento. Y en el paraíso, energía espiritual transfigurada. Freud nos va a enseñar que las pasiones no se pueden eliminar, solo transformar. Jung, por su parte, nos recuerda que el alma necesita descender a sus sombras para ascender a la luz. Todo esto en términos simbólicos, ¿no? Descenso, ascenso. Lacan nos va a mostrar que la ira es efecto del deseverido y que solo al asumir la falta podemos liberarnos del goce mortífero. Fromm, finalmente, nos va a devolver una ética del amor activo. La ira purificada es el coraje de vivir con autenticidad. Pensemos que lo que hoy abunda en la clínica, cuadros de depresión o ansiedad tan típicos de esta época, esconden en el fondo enojo. Cuando hay depresión, en el fondo hay enojo. Cuando hay ansiedad, en el fondo puede haber enojo. ¿Enojo hacia qué? Hacia uno, hacia los demás o hacia el mundo por algo que se perdió. Y desde la ansiedad por algo que se teme. Miedo.
y el miedo, desde ya, como es la incertidumbre ante lo desconocido y queremos controlar lo que es incontrolable, al no poder controlar lo incontrolable sentimos enojo, impotencia, frustración. Todo esto es un bucle que se alimenta a sí mismo. Entonces Dante, como poeta y como visionario, anticipaba todo esto en imágenes que el psicoanálisis puede traducir en conceptos. Y este viaje, insisto, no es solo teológico, sino psicológico especialmente. Es una terapia del alma. La ira, si así la comprendemos y la sublimamos, se revela como fuego del espíritu, fuego espiritual, chispa divina en el barro humano o en esta materia densa, grosera, egoísta. En última instancia, el infierno no está abajo, sino adentro. Y el paraíso no se alcanza huyendo del fuego, sino aprendiendo a arder sin consumirse. Bueno, muchas gracias, Carla. Pero es que es esto, y me interesa, lo explico así, porque justamente haciendo un juego eh, con este simbolismo, con esta riqueza simbólica que nos trae obras que estamos hablando de hace miles de años, esto es lo más, o hace cientos de años, porque bueno, hemos recorrido todo tipo de obras y de manifestaciones artísticas, pero ya los filósofos lo decían hace miles de años. Entonces no estamos viendo nada nuevo bajo el sol. Y sin embargo ahí vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, con distintas máscaras, pero en el fondo repitiendo las mismas cuestiones. Bueno, y ya que hablamos de repetir, la semana que viene repetiremos, bien digo, nuevamente este espacio ya con otra sección porque, bueno, cambiamos de mes. Y bueno, acuérdense que va a ser exclusivo por el canal de YouTube, así que no hace falta que se suscriban, si quieren lo hacen, porque ayuda a que el canal crezca y les avisa que se está transmitiendo en vivo. Pero bueno, para evitar estos temas de que anda, no anda, sale por un lado, sale por el otro, vamos a hacer en exclusivo por acá y de paso ya queda y bueno, lo ven cuando quieren y como quieren. Bueno, obvio, si tienen ganas, propongan temas, propongan lo que quieran. Ana sí ya me habló de la serie esta Monstruo, así que la tengo que ver. Pero bueno, toda cuestión que les pueda ser útil, bienvenida sea. Bueno, gracias Carlita por estar ahí, por volver, por por tu gran retorno. Y bueno, será hasta el lunes que viene a las 19. Muchísimas gracias. Chau, chau.